La desconfianza a la institucionalidad ha sido también causa de que ahora tenemos esos organismos autónomos. Otra estructura institucional que pareciera ser que reconoce la enorme, digamos, incapacidad o posibilidad de ser instituciones, digamos, legítimas, creíbles, eficaces, eficientes, transparentes, ¿sí? Se construye ahora otra estructura, ya son 10 organismos autónomos, que a mi juicio hace más visible esta fotografía que nos estás dando de un sistema institucional pues que es incapaz de cumplir la norma máxima. Sin duda, esto que estás diciendo es otro de los varios problemas que tenemos. Un buen sistema democrático se construye esencialmente con un sistema de partidos y un sistema representativo, porque es con el que estamos en contacto los ciudadanos. Y dos, con un gobierno responsable ante ese sistema representativo. De manera que sean los representantes de la nación los que puedan estar convocando a quienes ejercen las funciones de poder para que informen, para que reciban los puntos de vista y las orientaciones que les dan los representantes de la nación y eventualmente para que, si los informes y el desempeño no resulta satisfactorio, los representantes de la nación puedan censurarlos. Digamos, esto es lo que pasa en términos muy concretos y muy sintéticos en un sistema democrático que funcione razonablemente. Pero ¿qué está pasando en este caso que tú señales y que es clave? Que estamos construyendo ínsulas de poder que ya no dependen ni del gobierno cuyo titular todos elegimos, ni del sistema representativo que de acuerdo con la Constitución es eso, la representación de la nación. Y entonces estamos construyendo ínsulas de poder autónomas y realmente soberanas, porque no responden ante nadie. Y ahí estamos dándoles ya, a eso les estamos dando facultades en materia de comunicaciones, en materia de energéticos, en materia financiera, en una pluralidad de cuestiones que son del interés de la sociedad mexicana y cuyos integrantes, los de estos organismos, no van a responder por lo que hagan ni ante el gobierno ni ante el Congreso. Bueno, esto es en el orden, calificándolo en términos muy coloquiales, es un disparate. Una tendencia a un mayor desorden institucional. Así es. Que sin duda hace necesaria lo que me gustaría que reflexionáramos en el siguiente corte. Se requiere sí reformar, o no sé, reformar las reformas para darle cierta orden, articulación al marco normativo, a la norma de la norma. Pero eso no es suficiente si no logramos también hacer la reforma del Estado social, digamos, para hablar del tema. Y esto nos pone una agenda enorme. De eso hablaremos con el doctor Diego Valadez regresando del corte. Diego, no puedo dejar de calificaste de un disparate la construcción de organismos autónomos. ¿Qué riesgos vislumbras de esta nueva estructura que, como nos decías, no le rinde cuentas a nadie y que hoy se construye en déjame decirlo, un cuarto poder? Tenemos el legislativo, el judicial, el ejecutivo, pero ahora tenemos organismos autónomos. Y esto me da la impresión que estás señalando un tema central. Tenemos un alto riesgo que me gustaría que pudieras precisar. Es un riesgo doble, Mario Luis. Primero, ¿por qué surgen estos organismos? Surgen por algo que mencionaste en la parte inicial del programa, un problema de desconfianza. A la desconfianza que se da y que ya mencionamos entre los protagonistas de la política, entre los dirigentes de todos los partidos, y que es desconfianza hacia afuera y también hacia adentro, porque también en la estructura de los partidos hay expresiones de desconfianza muy pronunciadas. También se da una enorme desconfianza por parte de la ciudadanía. Y fueron las exigencias ciudadanas las que comenzaron a plantear la necesidad de que hubiera ciertos órganos que ejercen poder y que no dependieran ni de los partidos ni del gobierno. ¿Por qué? Por desconfianza también a los partidos y al gobierno. Y lo peor es que la propia estructura del poder
desde los gobiernos y desde los congresos o las legislaturas, se le dio razón a esa desconfianza y se alimentó la desconfianza. De manera que ahí hay un riesgo, porque la presencia creciente de este tipo de organismos refleja, repito, desconfianza. No es la lógica de las agencias gubernamentales que existen en Europa o que existen en Estados Unidos, donde la razón ha sido simplemente construir organismos especializados técnicamente, eficaces, muy profesionales, pero todos son responsables ante los parlamentos o ante el Congreso de Estados Unidos. Si estamos en Europa, esos organismos técnicos son responsables ante el Parlamento europeo, si son órganos europeos, ante el Parlamento británico o el Parlamento alemán. Y en Estados Unidos ante el Congreso. Y rinden cuentas incluso a veces semanalmente. En México no, son agencias técnicas a las que les hemos dado todo el poder político. Esto es una verdadera anomalía en cualquier sistema constitucional. Por eso lo califiqué como un disparate. No, pero es una paradoja porque surgen con cierta aura de que son positivos, la autonomía. Así es. Pero refleja esta desconfianza ya no solo con el Ejecutivo, sino el Congreso. Y si con estas concentran gran cantidad de poder y no necesariamente la conformación inicial de sus consejeros o directivos garantiza, digamos, la eticidad, la visión, el compromiso con el Estado. O sea, y han crecido, son casi 10 en los últimos años, ¿no? Y pareciera que esto, por otra parte, debilita la estructura institucional que sí está sometida o al Ejecutivo o a rendir al Congreso, con sus limitaciones, cuentas. Entonces, realmente estamos abundando en este desorden institucional o en esta desestructuración, estos subconjuntos de estructuras de gobierno, ¿sí?, que ya no solo no responden a una lógica de sistema o una lógica mayor, sino que ahora tienen que compartir poder, finalmente hablamos de poder, con esta otra estructura. Y eso nos pone en una situación muy complicada en términos de cumplir la norma mayor. Muy complicada, porque justamente se ha ido desmembrando el poder y se han ido construyendo ínsulas que, pues en cuanto a su desempeño, tendremos que confiar ya en lo que cada uno de los integrantes y el conjunto de los integrantes de esos órganos quieran responderle a su propia conciencia, porque ellos no son responsables más que ante su conciencia, lo cual es gravísimo. No, es como si estuviéramos en la Edad Media en materia de poder. Sí, la idea fundamental de los contrapesos. No existe, se rompió en este caso, se rompió por completo. Y por supuesto, eso va a representar un gran problema cuando se intente reformar al Estado y reconducir todo eso a donde siempre debe haber estado. Si vamos, por ejemplo, a lo que vemos, a lo que analizamos, a lo que se nos presenta todos los días en los medios de comunicación, encontraremos que en el mejor de los casos, los titulares de esos organismos informan a los medios de comunicación. Digamos, lo normal, por decir algo, es que el gobernador del Estado de México, del Banco de México, debe de alguna vez una conferencia de prensa o haga alguna declaración a través de una conferencia o emita un boletín. Sí, cuando la manera de cumplir la norma es la máxima publicidad. Así es. Estamos cayendo en este asunto de que sean los medios la difusión, este asunto gris, ambiguo. Cuando hemos visto a ese funcionario o a otros funcionarios de organismos equivalentes que asistan ante las cámaras del Congreso para informar allí de las decisiones que están haciendo. Si nosotros vemos qué hacía el señor Bernanke o qué hace ahora su sucesora o qué hicieron los predecesores de él, iban permanentemente ante las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos a informar de lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo hasta como anécdota que cuando se dio la epidemia terrible hace unos años, la H1N1. Exactamente, estábamos mejor informados en México por lo que decía la secretaria de Salud, que informaba todos los días
a las comisiones de ambas cámaras en Estados Unidos acerca de la evolución de la epidemia en México que por las autoridades mexicanas, porque las autoridades mexicanas jamás fueron a la Cámara de Diputados a informar. Sí. Es una verdadera paradoja que a veces nos enteremos de lo que pasa en México a través de gobiernos extranjeros, pero en este caso ocurrió. Refleja finalmente esta realidad de una estructura institucional. Así es. Y ahí estamos hablando de una Secretaría de Estado. Cuando hablamos ya de estos organismos autónomos, que si se les llama organismos constitucionales autónomos, que no forman parte de ningún poder, están rompiendo inclusive un principio que también es arcaico, el principio de la división de poderes, también un principio que ya muchas constituciones han abandonado, pero que en México también rompimos, así como te decía hace un momento. Hay una contradicción entre la naturaleza plural del Congreso y la naturaleza unitaria del gobierno. Hay una contradicción entre una constitución que nos dice que hay 3 órganos del poder y que formalmente, además de esos 3 órganos, ya construyó la propia Constitución otra decena, como lo que tú señalas. Así que la propia Constitución se contradice internamente y esto, por supuesto, en desdoro de esa norma, lo cual no nos conviene a los mexicanos, no nos conviene tener una Constitución desprestigiada. Una enorme oportunidad, nuestra generación, de realmente aprovechar el momento histórico, el 2017, para hacer un alto, una reflexión que permita fortalecer el Estado, que es construir un Estado social, construir un nuevo curso de desarrollo que permita garantizar un México social donde todos, realmente todos, tengan la capacidad de ejercer sus derechos. Pero pasa por una reflexión crítica, con una reflexión optimista, objetiva, de Diego Valadez, que mucho te agradezco que hayas estado con nosotros y con todo el auditorio de México Social. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Luis, a ti.